Buen día, estimada doctora, compañeros todos. Mi nombre es Leslie Loaiza Torres y en esta oportunidad haré un análisis crítico de la resolución número 619-2010 SUNARP. En el caso específico, la disputa se centra en la solicitud de inscripción de una cláusula adicional acordada en Junta General. El registrador público fundamentó su denegación en el artículo 42, inciso B, del Reglamento General de los Registros Públicos, argumentando que el objeto de la rogatoria no constituye un acto inscribible al referirse a la regulación de un convenio entre accionistas sobre acciones y sus derechos inherentes. La posición del Tribunal Registral, respaldada también por nosotros, resalta la flexibilidad de la ley para adaptarse a las necesidades de los socios y de la sociedad. Se destaca además la validez de los pactos o convenios que existan entre accionistas siempre que se comuniquen adecuadamente a la sociedad. El artículo 55, inciso A de la Ley General de Sociedades permite que estos pactos formen parte del estatuto, pero surge también la necesidad de una inscripción adecuada, especialmente cuando versan sobre acciones y sus derechos inherentes. La clave está en la delimitación precisa de los acuerdos dentro del estatuto. La cláusula adicional en disputa aborda aspectos fundamentales como la elección del directorio, distribución de dividendos y venta de acciones. La exposición argumenta que si se busca registrar esta cláusula como modificación parcial del estatuto, es esencial poder detallar y agregar las secciones pertinentes al artículo 27 para la elección del directorio. Simplemente referenciar la cláusula sin una especificación detallada iría en contra de las normativas establecidas. En conclusión, la exposición destaca la importancia de equilibrar la flexibilidad de los pactos entre accionistas con la necesidad de cumplir con las normativas de inscripción. La delimitación precisa en el estatuto y la adecuación a las regulaciones son fundamentales para poder garantizar la validez y aplicabilidad de los convenios entre accionistas, contribuyendo así a la transparencia y el orden en la gestión de las sociedades. Eso es todo por mi parte. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Amanda Ángeles y siguiendo con la exposición vamos a hablar del punto 1.2 en el caso de la resolución 1055-2022 SUNARP. En esta resolución se nos habla particularmente del pacto comisorio, pues este nos menciona en sus fundamentos que el pacto comisorio es una cláusula importante en el ámbito del derecho comercial, particularmente en el contexto de las hipotecas. Entonces, esta cláusula permite que el acreedor tome posesión del bien inmueble utilizado como garantía si es que el deudor no cumple con sus obligaciones, generalmente relacionadas con el pago de préstamos que pueden realizarse. Es decir, si el deudor no paga su deuda, el acreedor tiene el completo derecho de tomar el inmueble como pago. Esto puede parecer una disposición realmente severa, sin embargo, puede ser una medida necesaria para garantizar que el acreedor tenga una forma efectiva de recuperar su inversión en caso existe incumplimiento del mismo. Sin embargo, en muchas jurisdicciones este tipo de cláusula está prohibida o restringida por la ley. La razón de esto es porque justamente detrás de esta restricción está la preocupación por proteger al deudor, ya que el deudor es generalmente la parte más débil en la relación. También se busca evitar el enriquecimiento injusto del acreedor y prevenir prácticas abusivas. Esta prohibición del pacto comisorio se considera una regla de equidad de orden público. Entonces, esto significa que su objetivo es mantener un equilibrio y justicia en las relaciones comerciales y financieras, más que nada. Aunque este pacto comisorio puede ofrecer seguridad al acreedor, su uso definitivamente está regulado e incluso prohibido, como mencionamos en líneas anteriores, en muchas jurisdicciones. Esto para salvaguardar los derechos del deudor. Sin embargo, siempre y cuando este pacto comisorio se vaya a incluir en un contrato de hipoteca, esto tiene que ser a partir de un acuerdo bilateral, no puede ser unilateral. Y eso sería todo por mi parte. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias.
El artículo 55 de la Ley General de Sociedades establece que los administradores de una sociedad tienen la obligación de informar a los accionistas sobre la situación económica de la empresa, al menos una vez al año. Este artículo en concreto nos informa que los accionistas tienen derecho a estar informados sobre esta situación y el devenir de la empresa. Esto quiere decir que una vez emitida la convocatoria de junta, el accionista puede obtener las cuentas anuales, también el informe de gestión o incluso cualquier otro documento que necesite con el fin de pedir aclaraciones y explicaciones al respecto. Ahora, la información que se debe proporcionar incluye tanto la evolución general del sector económico que pertenece a la empresa y también la situación económica de la empresa y su evolución reciente y probable dentro de sus actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo, así también como la producción y ventas, incluido el programa de producción. Finalmente, los accionistas también tienen derecho a conocer el balance, memoria y cuenta de resultados, y en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad, acciones o participaciones, los demás documentos que se den a conocer a los socios y las mismas condiciones que esté en estos. Responder a las preguntas. A la 2. ¿Cómo es 2.1? ¿Cuál es el trámite para registrar la constitución en un sindicato de voto? Bien, primero se deben insertar los pactos lícitos que estimen convenientes para la organización de la sociedad y los convenios societarios entre los accionistas que los obligan entre sí y para con la sociedad en el estatuto, como lo sustenta el artículo 55 de la Ley General de Sociedades. Segundo punto, se debe inscribir de forma simultánea con el estatuto de la sociedad en registro público. Tercero, debe efectuarse la inscripción en la misma partida registral. Asimismo, se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. En función de sus propios intereses, los accionistas o un grupo de ellos pueden celebrar convenios por los que se obligan a coordinar en sentido de votos que emitan en la Junta General. Los celebrantes se constituyen en un sindicato de voto cuya asamblea decide por mayoría el sentido de los votos a emitir en las próximas juntas. Otro punto, se asegura el cumplimiento de esas decisiones a través de un poder irrevocable, conferido a la persona designada por el sindicato para una junta determinada, para aquellas juntas que en su agenda consignen un asunto específico o para ser ejercido por tiempo limitado, según el artículo 153, ¿no?, del Código Civil. Otro punto a considerar es que en todos los casos la vigencia de este poder irrevocable no puede exceder de un año. Y finalmente el último punto a considerar es el de la aplicación del artículo 8 de la Ley General de Sociedades. Estos convenios son oponibles. Bueno, en lo que respecta a la pregunta 2, que es para mantener un registro adecuado de estas prestaciones accesorias, ¿cómo es el trámite, no, para lo que es el registro de pretensiones accesorias? Primero, en lo que respecta al Perú, las prestaciones accesorias en una sociedad se rigen principalmente por las disposiciones del Código Civil y la Ley General de Sociedades. Para registrar las prestaciones accesorias en una sociedad en Perú, se deben seguir ciertos pasos. Primero tenemos lo que es la elaboración de un contrato, donde las partes involucradas, que en este caso serían los socios o accionistas, deben elaborar un contrato que especifique claramente los detalles de la prestación accesoria, incluyendo su naturaleza, valor y condiciones de uso. Como segundo paso tenemos lo que es la aprobación de la Junta, es decir, que este contrato que ya hemos hecho anteriormente, que establece la prestación accesoria, debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas o socios de la empresa. Como tercer paso tenemos la inscripción en la SUNARP, que una vez aprobado por la Junta General, el contrato que detalla la prestación accesoria debe ser inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, es decir, la SUNARP, para que ésta tenga validez legal. Como cuarto paso, tenemos lo que es el registro contable, que es, además del registro legal en la SUNARP, la prestación accesoria debe ser registrada adecuadamente en los libros contables de la empresa, para mantener un registro interno de todas las transacciones registradas con la prestación.
Y como último paso tenemos lo que es el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que es importante asegurarse de cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con las prestaciones accesorias, como el pago de impuestos correspondientes. A continuación vemos el análisis de la lectura, convenios de accionistas, un cambio necesario. En el presente artículo, los autores cumplen con el objetivo de ofrecer un acercamiento a los convenios para societarios, así como la identificación de sus principales deficiencias en relación a la regulación jurídica actual. A lo largo de la lectura se puede comprender el contenido de este tipo de convenios y la diversidad de situaciones que se presentan en ellos, siendo así que la doctrina especializada ha señalado dos clases de convenio de accionistas según su contenido, y vendrían a ser el sindicato de acciones y meros pactos entre accionistas. Según los autores, las principales características de los convenios para societarios son aquellas que tienen relación con la creación de nuevas relaciones jurídicas diferentes a las que están establecidas en el estatuto de cada sociedad. Asimismo, la condición de validez que se establece para estos convenios tiene que ver con la comunicación que se hace a la sociedad, cumpliendo con la debida anotación en el libro de matrícula de acciones. Además, la validez y exigibilidad que debe, en todo caso, no contradecir al pacto social y estatuto, ya que, caso contrario, estos prevalecerán. Por último, el contenido de los convenios para societarios que puede versar sobre infinidad de situaciones, como son restricciones, preferencias, limitaciones, etc. Por otro lado, se pone en manifiesto los vacíos que existen en la legislación respecto a este tipo de convenios, siendo países como Estados Unidos y Uruguay los que cuentan con una normativa más completa de esta figura. En cuanto a la jurisprudencia registral, los autores refieren que no se cuenta con una cantidad considerable. Sin embargo, se pone énfasis en dos resoluciones de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. En el presente caso, cabe señalar la resolución 619/2010 SUNARP, que refiere que existe una excepción en cuanto a los convenios o pactos que acceden al registro, siendo que aquellos que versen respecto a derechos y acciones inherentes a ellos no pueden acceder, entendiéndose que todo acto o hecho referente a las acciones de sociedades anónimas no se publicita en registros públicos, ya que estos se deben anotar en un registro de matrícula de acciones. Se hace evidente que los autores se encuentran en desacuerdo con la deficiencia de la regulación actual sobre convenios para societarios. Señalan que la exigibilidad de dichos convenios requiere de la comunicación a la sociedad respecto de los mismos y, sobre todo, la interpretación de tales convenios y su cumplimiento con el objetivo de su aplicación, lo cual no se encuentra debidamente regulado en la norma. Motivo por el cual plantean que se lleven a cabo cambios en la legislación, donde se contemple que el órgano encargado de la interpretación y la aceptación de los convenios exigibles a la sociedad sea el directorio, debido a tratarse de un órgano especializado. Asimismo, puede considerarse acertada la propuesta de los autores en cuanto a ampliar el tenor del artículo 8 de la Ley de Sociedades de manera que contemple mínimos parámetros del contenido que debe tener un convenio. Finalmente, cabe resaltar la importancia que debe dar el legislador a los convenios de accionistas, los que están siendo más frecuentes cada vez, para cubrir los vacíos legales existentes referente a ellos. Adicionalmente, resultaría beneficioso tomar en cuenta legislaciones de otros países, como son Uruguay, en cuanto a la comunicación de los convenios, la misma que se realiza con las firmas certificadas de los contratantes a efecto que exista la seguridad que fue firmada por los participantes del convenio. Bien, continuamos. En cuanto a la siguiente actividad, redactar un pacto social que devenga del caso planteado. Este pacto social que se ha elaborado refleja la voluntad de los participantes de construir una sociedad, detalla el capital social y especifica los aportes en bienes no dinerarios y establece las normativas que regirán la entidad. De esta manera, lo podemos resumir de la siguiente forma. Constitución de la sociedad. Se establece la formación de una sociedad anónima cerrada denominada Ecodeporte, con la posibilidad de utilizar la abreviatura Sport Derecho SAC. Los participantes se comprometen a realizar aportes para el capital social y elaborar el estatuto correspondiente. 2. Capital social. El capital social es de 749.900 soles, dividido en 749.900 acciones nominativas por el valor de un sol cada una,
se detallan los aportes de cada uno de los accionistas, tanto en bienes no dinerarios como en bienes dinerarios, sumando un total de 749.900 soles totalmente suscrito y pagados. Asimismo, tenemos un informe de valorización. Se presenta un informe detallado de los bienes no dinerarios aportados por cada socio, con la descripción, criterio de valorización y valor asignado. El valor total de estos aportes ascienden a 384.000 soles. Finalmente, tenemos la regulación. Se establece que la sociedad se regirá por el estatuto adjunto. En caso de lagunas, por la Ley General de Sociedades, Ley 26.887. A continuación, mi compañero Kevin, quien detallará el contenido del estatuto. Gracias. Una acción decida transferirse sus acciones, todos los accionistas tendrán derecho preferencial y proporcional para adquirir las acciones referentes. En el artículo número 8, la vencida del plazo para ejercer el derecho de preferencia de los accionistas podrán libremente colocar o vender sus acciones a terceros. En el artículo número 9 nos habla de los órganos de la sociedad, que está compuesto por dos, uno que sería la Junta General de Accionistas y el otro que sería la gerencia. Artículo 10 nos menciona la Junta General de Accionistas, donde la Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocados y con el quórum correspondiente. En el artículo número 11 nos habla de las juntas no presenciales, que esto va a estar ubicado en el artículo 426 de la ley. El artículo 12, de la gerencia no habiendo directorio, todas las funciones establecidas en la ley para este órgano societario será ejercido por el gerente general. En el artículo número 13 nos menciona sobre el cargo de gerente va a cesar por acuerdo de junta de accionistas, por tener juicios, por haber sido declarado en quiebra, por manejar intereses contrarios a la sociedad, por remoción, por renuncia al cargo o también por último por la muerte. El artículo número 14 nos menciona que el gerente está prohibido de dar o hacer intervención en la sociedad de asuntos con índole personal. En el artículo 17, la modificación del estatuto, aumenta y reducción del capital de modificación del estatuto se rige por los artículos 198 y 199 de la ley. En el artículo 16 nos menciona que el estado financiero y aplicación de las utilidades se rige por lo dispuesto en el artículo 40, 221 y el 233 de la ley. El artículo 17 que nos menciona sobre la disolución, liquidación y extinción. En cuanto a la disolución y liquidación, va a ser del artículo 407, 409 al 413 y el 422 de la ley. Eso sería todo por mi parte. Gracias.